¿Qué tal? Los saluda el profesor Abiud Santos. En esta ocasión continuaremos revisando el tema del análisis de fondo y forma, específicamente en el nivel fónico-fonológico, ya que este nos permite analizar los versos clásicos del género lírico. Comenzamos. ¿Cuáles son los versos clásicos? Bueno, en primer lugar recordemos qué son los versos. Son cada una de las líneas que conforman una obra lírica, como por ejemplo un poema, un himno, una canción, etc. Tomando en cuenta la forma en que son escritos, los versos se pueden clasificar en clásicos, blancos y libres. Los versos clásicos son aquellos que toman en cuenta la métrica, la rima y el ritmo, mientras que los versos blancos solo toman en cuenta la rima y el ritmo. Los versos libres no toman en cuenta ninguno de los anteriores. Es decir, que puedes escribir un poema o una canción sin preocuparte por la métrica, la rima o el ritmo. En esta ocasión, solo estudiaremos los versos clásicos. Si recuerdas, ya habíamos hablado en un video anterior sobre algunas características de este tipo de versos, los cuales toman en cuenta la métrica, la rima y el ritmo. Recordemos que la métrica no es otra cosa más que el conteo de sílabas de un verso, y para ello debemos conocer el hiato, la sinalefa y la ley del acento final. En cuanto a las características de la rima y el ritmo, ya lo explicamos en un video, el cual puedes volver a revisar si tienes alguna duda. En este tutorial nos enfocaremos principalmente al estudio de la métrica y sus tres componentes. En primer lugar, debemos saber lo que es un hiato. Un hiato es cuando se separan dos vocales dentro de una misma palabra. Existen diferentes tipos de hiatos. En primer lugar tenemos el hiato por dos vocales fuertes. Las vocales fuertes son la A, E y la O. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aéreo, creo, toalla. Si te das cuenta, las vocales fuertes se dividen en diferentes sílabas. Eso es un hiato. A continuación tenemos el hiato cuando la vocal débil se acentúa, como por ejemplo ia, io, ua, ie. María, frío, grúa, envíe. Al caer el acento en la vocal débil, hace que se separe de la otra vocal que le sigue. Luego tenemos el hiato que se da cuando hay dos vocales iguales dentro de la palabra, como por ejemplo o, i, etc. Ejemplo, leer, alcohol, chiita. Este es otro tipo de hiato y debe separarse. Veamos ahora lo que es una sinalefa. Una sinalefa es cuando la vocal final de una palabra se une con la vocal inicial de otra palabra. La H y los signos de puntuación no impiden la formación de sinalefas. Veamos un ejemplo. En este verso podemos ver que está dividido en sílabas. Sin embargo, vemos que la vocal final de la palabra la se une con la vocal inicial de la palabra edad, formando así una sola sílaba. De igual forma, la vocal final de la palabra da se une con la vocal inicial de la palabra el, formando así una sola sílaba. De este modo, si obtenemos la métrica, podemos ver que las sinalefas se toman como si fueran una sola sílaba. En ocasiones puede ser que exista entre dos vocales una conjunción i u o. La sinalefa se tomará siempre entre la conjunción y la vocal siguiente. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos dos sinalefas. En esta no hay ningún problema, pero en esta tenemos la conjunción y tenemos una vocal antes y una vocal después. De acuerdo a las reglas dice que la sinalefa se debe formar con la vocal siguiente. De esta forma quedó iar, monioso canto. En ocasiones también puede suceder que hayan tres vocales juntas. Puede ser que esté e, a, u. Algunos autores forman una sinalefa triple, logrando así una sola sílaba. Esto es lo que es una sinalefa. Veamos ahora la ley del acento final. Esta ley nos dice que al contar las sílabas de un verso debemos ver si la última palabra es aguda o esdrújula, y se hace lo siguiente. Si la última palabra de un verso es aguda, se suma una sílaba al conteo.
Recordemos que las palabras agudas tienen el sonido más fuerte en la última sílaba. Por ejemplo, amor, camión, estar. Además, recordemos que las palabras agudas pueden o no llevar tilde. Si la última palabra de un verso es esdrújula, se resta una sílaba al conteo. Recordemos también que las palabras esdrújulas tienen el sonido más fuerte en la antepenúltima sílaba, como por ejemplo México, histórico, etc. Lo fácil de las palabras esdrújulas es que siempre llevan tilde. Nota: si la última palabra es grave, no se hace nada. Ahora ya sabemos lo que es el hiato, la sinalefa y la ley del acento final. Con esto podemos determinar la métrica de nuestros versos. Veamos algunos ejemplos prácticos. Aquí tenemos un verso que dice: estaba echado yo en la tierra con dolor. Podemos ver que tiene una sinalefa, dos sinalefas. Con estas dos sinalefas, al hacer el conteo, nos da un total de 12 sílabas. Pero no olvidemos checar la última palabra del verso. En este caso es dolor. Esta palabra es una palabra aguda, y la ley del acento final nos dice que si la última palabra del verso es aguda, tenemos que sumar una sílaba más al conteo que ya habíamos hecho, dándonos así 13 sílabas. Veamos otro ejemplo. Al caer el frío se van los pájaros. Aquí lo que tenemos es un hiato, dos hiatos. Al hacer el conteo de sílabas, este nos da una métrica de 12. Pero veamos que la última palabra es pájaros, y esta palabra es esdrújula. La ley del acento final dice que si la última palabra del verso es esdrújula, tenemos que restar una sílaba al conteo que ya habíamos hecho, dándonos así 11 sílabas poéticas. Veamos un último ejemplo. Y el día murió por tus ojos. Lo que tenemos aquí, en primer lugar, es una sinalefa, y después un hiato. Al final, la palabra ojos es una palabra grave. Teniendo estas características, obtenemos una métrica de 9 sílabas. Como la última palabra del verso era grave, no se resta ni se suma ni una sílaba más ni una sílaba menos. Se deja tal y como estaba. Seguramente ustedes se han de estar preguntando en estos momentos: ¿y para qué me va a servir la métrica? Bueno, los conocimientos que tenemos de la métrica, sumados con los conocimientos que tenemos de la rima, específicamente con lo que se refiere a los esquemas, que ya vimos en un video anterior, nos va a ayudar a clasificar las estrofas del verso clásico, es decir, a darles un nombre. A continuación, veremos algunos ejemplos de estrofas tomando en cuenta su métrica y su rima. En primer lugar tenemos la estrofa pareado o pareada. Esta estrofa consta de 2 versos. Lo que nos interesa aquí es que los 2 versos rimen. Es muy propia para refranes o adivinanzas. No importa el número de sílabas que tenga. Luego tenemos el terceto, que es de 3 versos. Cada verso debe tener una métrica de 11 sílabas y una rima alternada. Luego tenemos el cuarteto, que es de 4 versos de 11 sílabas, con un esquema de rima abrazada. Luego viene la cuarteta, que es una estrofa de 4 versos de 8 sílabas, con un esquema de rima alternada. Tenemos la redondilla, que es una estrofa de 4 versos, con 11 sílabas cada uno, con un esquema de rima abrazada. Tenemos el serpentercio, que es una estrofa de 4 versos, con 11 sílabas cada uno y un esquema de rima alternada. Ahora tenemos la octava real, que consta de 8 versos con 11 sílabas cada uno. Su esquema de rima es alternado en los 6 primeros versos y pareado en los últimos 2. Luego tenemos la décima o espinela, que consta de 10 versos, cada uno de ellos con 8 sílabas. Su esquema de rima es el siguiente. El primer verso rima con el cuarto y el quinto, y el sexto y el séptimo riman con el décimo. Ahora tenemos el soneto. El soneto es considerado la composición por excelencia. Consta de 2 cuartetos y 2 tercetos.
Como recordarás, los cuartetos son estrofas que tienen una métrica de 11 sílabas y un esquema de rima abrazada. Los tercetos también tienen una métrica de 11 sílabas y un esquema de rima entrelazada. Sin embargo, algunos autores manejan una rima encadenada en los dos últimos tercetos. En ocasiones no manejan ningún esquema de rima. Existen muchas más clasificaciones de estrofas. Te invitamos a que investigues en internet o le preguntes a tu asesor. Se despide de ustedes el profesor Abiud Santos. Y recuerda que soy Kovács y seguimos aprendiendo. Hasta la próxima.